Entonces estoy grabando. Muy bien, me faltaba ese dato. Bueno, como hace un ratito me presentaron, yo soy la doctora Marina Snikowski, voy a empezar hablando, digamos, de alguno de estos roles, perdón que me voy un poquito para atrás, alguno de los roles que les decía que son múltiples. La idea de hoy es presentar justamente algunas de estas funciones que puede tener un veterinario dentro del mundo y de la ciencia de los animales de laboratorio. Ya saben, porque nos acaban de presentar quiénes somos, probablemente me conocen también por algunas otras especialidades y otras cosas que hago en el mundo veterinario, eso también habla de la multiplicidad de roles, ¿no? Y antes de hablar específicamente de este tema, quería presentar a nuestra comisión de animales de laboratorio, que funciona dentro del Consejo Profesional. Como saben, hay varias comisiones que trabajan sobre distintos aspectos o distintas especialidades que podemos ocupar los y las veterinarios y veterinarias. En este caso, nuestra comisión está constituida por los miembros que ven ahora en la pantalla. Me toca en este momento ejercer funciones de presidente, y José Lucero Smith, que anda conectado, dijo desde su bicicleta, es el secretario. El resto de los integrantes también los encuentran aquí en la pantalla. Y una cosa muy importante es que, como todas las comisiones, están abiertas a la participación de otros profesionales. En este momento somos los que somos, pero están invitados a sumarse quienes tengan interés, quienes tengan, intención de trabajar en el tema o que ya estén trabajando en el tema. La particularidad de esta comisión es que es multidisciplinaria, y si bien está enmarcada dentro del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios, lo cual haría esperable que seamos todos veterinarios, en este caso no lo somos. Tenemos una participante, un integrante que es de formación bióloga y magíster, que trabaja por supuesto en ciencia de animales de laboratorio, y están invitados técnicos u otras profesiones afines que trabajen con animales de experimentación, porque justamente una de las particularidades de esta especialidad es que es multi y transdisciplinaria. Bien, y ahora sí, para meternos en la particularidad de la charla de hoy, voy a ocuparme en este caso yo de algunos de estos roles. Nosotras tratamos de hacer un resumen, entendiendo que hay muchas funciones posibles, como decía hace un minuto, y que una de las cuales es la que en otros países se la conoce por ley. Nosotros todavía en Argentina no tenemos legislación al respecto, pero pronto, y ojalá la tengamos. Les cuento, digamos, ya que estamos hablando de esto, que la Asociación Argentina de Ciencia y Tecnología de Animales de Laboratorio ha presentado un proyecto de ley de los animales de laboratorio, y también en relación con el rol del veterinario en su cuidado y todo lo que vamos a hablar hoy. Y la ACITAL, que es esta asociación que mencionó, es bastante hermana de esta comisión, entre otras cosas porque todos los miembros también somos parte, ¿no? Hacemos parte de ACITAL, a la cual también son bienvenidos a participar y asociarse. Entonces les decía, hay otros países que tienen legislación específica al respecto, donde existe un rol formal, digamos, que es el que se llama el veterinario designado o el veterinario responsable del bioterio. Entonces, aun cuando tal vez nosotros no necesariamente lo llamemos de esa forma, sí vamos a mencionar al veterinario responsable del bioterio, digamos. Y por otro lado, yo también me voy a centrar hoy en el veterinario encargado de la gestión del bioterio. Después, Daniela se va a ocupar de hablar de estos otros roles, como el ser investigador desde la profesión veterinaria, y o ocupar un puesto, digamos, dentro del comité de ética, dentro del CICUAL, o como lo llamen, CICUAE, CICUADI. Entonces, decía que me voy a ocupar específicamente de el punto clave de cuando el veterinario es el responsable, o, bueno, sí, el responsable de la gestión del bioterio. Un veterinario en un bioterio puede hacer múltiples cosas. Básicamente y resumidamente serían ocuparse de la sanidad de los animales, ocuparse del bienestar de los animales. Si se hace producción en ese bioterio, entonces también gestionar esa producción animal,
gestionar todos los recursos, me voy adentrando en cada uno de estos puntos, ¿verdad? Asesorar fundamentalmente a los usuarios sobre diversos protocolos de experimentación, capacitarlos y supervisar las maniobras para las cuales han sido capacitados y o realizar las maniobras clínicas o quirúrgicas. Entonces me voy a ir adentrando en cada uno de estos puntos, algunos son más obvios. Por ejemplo, la sanidad. Bueno, es evidente que si hay animales dentro de una instalación, en este caso, cuyo objetivo es la investigación biomédica o biológica, alguien tiene que ocuparse de la sanidad y ese alguien no puede ser otro que un profesional de las ciencias veterinarias, porque somos los que estamos habilitados, además de capacitados, digamos, para este fin. Así todo, como nosotros no tenemos todavía en Argentina una legislación específica sobre el cuidado de los animales de laboratorio, tampoco tenemos la obligatoriedad, desde el punto de vista legal me refiero, de que haya un veterinario o una veterinaria, voy a tratar de ser lo más inclusiva posible en mi discurso, encargado de la sanidad, lo cual, bueno, nosotros veterinarios matriculados nos puede hacer bastante ruido esto de que no sea obligatorio. Bueno, estamos trabajando en pos de que lo sea, es cierto que es deseable y en general en la mayoría de los bioterios que están, digamos, enmarcados, encuadrados en una institución seria, tienen al menos un veterinario que está encargado de la sanidad. Yo voy a ir silenciando a los ingresantes. Lo raro es que puse acá que tenían que silenciarse entrada. Por favor, si tienen el micrófono abierto, si bien acabo de tratar de silenciar a todos, les voy a pedir que se silencien, ¿sí? Que cierren el micrófono para cuando no están interviniendo de forma activa, digamos, para que no se escuche pasivamente el sonido de fondo. Entonces, ¿qué tengo que explicarles respecto de control sanitario? Bueno, cualquier profesional de las ciencias veterinarias sabe de lo que hablo. Muchas veces tenemos que, por ejemplo, encargarnos de planes profilácticos, aunque si hablamos de roedores, por ejemplo, en general no se utilizan profilaxis de vacunas, por ejemplo, de desparasitación periódica, en algunos casos sí, depende de cómo sean las instalaciones, de cómo sea bueno, sí, el ambiente y de cómo sean esos animales, pero muchas veces los bioterios trabajan con otras especies animales, digo, lo más frecuente, lo más común son los roedores, pero también pueden ser cerdos, pueden ser ovejas, pueden ser perros, pueden ser gatos o pueden ser codornices, y por supuesto que cada especie va a llevar su plan sanitario y profiláctico específico de la especie que corresponda, ¿verdad? Pero además, el veterinario responsable de la sanidad es quien va a realizar las evaluaciones periódicas del estatus sanitario de estos animales, trabajando en forma mancomunada y coordinada con los técnicos encargados del cuidado cotidiano. Nosotros tenemos en Argentina la enormísima ventaja de tener en general, en la mayoría de los bioterios, técnicos formados de profesión de técnico hoy en gestión integral de bioterios. Entonces, tenemos esta enorme ventaja porque la formación que tienen los técnicos es muy buena y es muy completa, y entonces podemos trabajar realmente cómodamente en forma conjunta los profesionales de las ciencias veterinarias con los técnicos, cosa que antaño tal vez era, bueno, menos frecuente que hubiera técnicos de profesión, también antes de que se cree la carrera obviamente no existían, y entonces en general eran idóneos, que por supuesto había que capacitarlos para poder trabajar en conjunto, de la misma manera que en otras áreas uno puede trabajar, digo, el veterinario para hacer el control sanitario, en conjunto con el tutor de un animal de compañía, con el propietario de animales de producción y demás, o con los peones de campo, para recabar la información y entonces poder hacer por ejemplo, rondín de evaluaciones sanitarias de manera periódica. Imagínense que en un bioterio donde tal vez haya miles de ratones alojados, difícilmente vamos a poder todos los días revisarlos a todos, ¿no? Está claro que no. Entonces, por eso es que tenemos que trabajar de manera muy coordinada para
que nos avisen cuando hay algún evento, algún incidente, alguna situación particular que hayan notado los técnicos, en general durante la rutina, sobre todo del cambio de camas, cuando hablamos de roedores, o bueno, la rutina de alimentación, la rutina de higiene y de administración de agua, por ejemplo, que es ahí cuando probablemente noten alguna alteración y nos puedan identificar cuál es el animal, o cuál es la jaula, cuál es el canil, ¿no? Dependiendo de la especie. Así como también es importantísimo garantizar la sanidad en los animales que ingresan al bioterio, que han sido, bueno, que han sido transportados desde el lugar de origen, si es que no han nacido en la misma institución, digamos, o en la misma instalación, y de realizar una cuarentena, ¿verdad? Para no traer ningún problema sanitario al resto de la colonia. Por otro lado, es importante también la comunicación y el reporte cotidiano, no solo por parte de los técnicos, como decía hace un minuto, sino también hablar el mismo idioma, digamos, y para eso necesitamos también capacitar muchas veces a los usuarios. Cuando yo digo usuarios, quiero incluir en este término, digamos, a los investigadores y a todos los becarios que trabajan en el grupo de investigación, porque muchas veces el investigador principal, bueno, es el responsable último de los animales, es el que tal vez toma la decisión final en algunos casos, o el que define el tipo de protocolo experimental que se va a usar, pero los que cotidianamente están en contacto con los animales son en general los becarios, los estudiantes que están haciendo sus tesis, y que son los que manipulan y los que trabajan día a día en los experimentos con los animales, y que también nos pueden reportar cuando existe algún incidente, algún evento. Bueno, este animal lo veo raro, venía a verlo, que algo pasa, ¿no? Por otro lado, por supuesto que los veterinarios estamos a cargo y somos los responsables de asegurar el bienestar de los animales que están alojados en un bioterio. Cuando hablamos de bienestar, por supuesto, esto incluye tanto el bienestar físico como el emocional. Y para evaluar el bienestar en general usamos diversos indicadores, tanto de rendimiento, digamos, productivo, reproductivo, bueno, depende también la especie animal, que nos va a hablar del estado de bienestar, entre otros indicadores. Por supuesto, la salud física, todos los parámetros que nosotros podamos evaluar, parámetros fisiológicos, en algunos casos se hacen también análisis hematobioquímicos u otros análisis complementarios que puedan reportarnos signos que tal vez no se puedan evaluar con la semiología, digamos, general, y requieran el estudio complementario, y que apoyen, digamos, porque hay cambios moleculares fundamentalmente que hablan o que demuestran, digamos, un estado de pobre bienestar, por ejemplo, y entonces lo tenemos que considerar, así como los signos tanto físicos como comportamentales de estrés o de distrés, ¿no? De estrés patológico, que tal vez es el más preocupante en la situación de un bioterio, porque está claro que es detrimental para el bienestar. Y también debemos encargarnos de asegurarnos una correcta salud emocional, ¿no? Por eso hablaba del bienestar físico y emocional, para lo cual muchas veces utilizamos como indicadores principales a posibles cambios en el comportamiento, para lo cual, por supuesto, debemos conocer cómo es el comportamiento normal de esa especie para poder, entonces, detectar cuando hay alguna modificación, alguna alteración, donde tengamos que hacer una intervención, aunque más no sea al inicio diagnóstica. Y como decía, hay algunos biomarcadores que podemos utilizar que también permiten evaluar en forma un poco más objetiva, si se quiere, situaciones de estrés o distrés. Bien. Hablando de bienestar animal, no voy a dar una clase sobre bienestar animal, pero voy a aprovechar los preceptos de las 5 libertades para hacer un raconto, digamos, de en qué circunstancias y en qué situaciones deberíamos tener en cuenta y deberíamos hacer una evaluación para asegurar el bienestar de los animales que están bajo nuestro cuidado. Entonces, una de las 5 libertades es que los animales tienen que estar libres de hambre y de sed, por lo cual tenemos que asegurarnos que tengan un apropiado manejo zootécnico y de la rutina general de
cómo se le administra la comida, y cuánto, y qué, y el agua, ¿verdad? En general de esto se encargan los técnicos de hacer la rutina de cuidado. Perdón que puse el término en inglés, no me encantan los anglicismos, pero no tenemos una hermosa traducción de la palabra husbandry, que es una especie de cuidado agrotécnico o zootécnico, ¿no? Sería en castellano. Y bueno, en general esa rutina tiene que ser coordinada con los técnicos, por supuesto, sobre todo si hay algún grupo de animales que por sus particularidades o porque está sometido a determinado tipo de protocolo experimental, requiere alguna modificación, alguna dieta especial o privación de agua durante cierto periodo. Bueno, todo eso obviamente tiene que ser coordinado. Y hablando de privación de agua o de comida, también importante, la comunicación clara con los investigadores para definir que si se tiene que utilizar algún protocolo que requiera una privación de comida o de agua, este tiempo de privación tiene que estar dentro de los cánones, digamos, que mantienen la libertad de hambre y de sed, porque de lo contrario, entonces sí va a ser sin duda detrimental para el bienestar, y eso puede repercutir en la salud, bueno, tanto física como emocional, e incluso en los resultados del experimento, ¿no? Entonces también tenerlo en cuenta al momento de la capacitación y el asesoramiento, digamos, de los investigadores con respecto a los protocolos experimentales que usan. Además, otra de las libertades, tienen que estar los animales libres de incomodidad, en inglés discomfort. Te lo digo porque por ahí conocen a las 5 libertades por sus términos en inglés, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué jaulas los vamos a alojar? ¿O en qué caniles? ¿O en qué corrales? ¿Qué tamaño? En general, cuando existe legislación en el país, esto está nomenclado, el tamaño mínimo que tienen que tener las instalaciones o el recinto, digamos, donde están alojados los animales. Como en Argentina no tenemos todavía legislación específica, entonces en general utilizamos lineamientos internacionales que se ajustan a las guías y a las pautas, bueno, que se utilizan en otros países que sí tienen legislación. Además también una adecuada manipulación, en el momento, por ejemplo, del cambio de la cama, que es donde más se manipula en general los animales, además de en los ensayos experimentales propiamente dichos, para evitar una situación de incomodidad. Por otro lado, bueno, libre de dolor, heridas o enfermedades, esto ocupa específicamente al control sanitario, ¿verdad? Y eso requiere esta evaluación de rutina, como les comentaba antes, donde en general, trabajando en forma conjunta con los técnicos, podemos tener alertas de a cuáles son los animales que tenemos que ir a evaluar, ¿verdad? Y puse acá también tratamiento de dolor, de heridas o enfermedades, que lo pongo con un signo de pregunta, porque en la ciencia de animales de laboratorio y en la medicina de animales de laboratorio se hace medicina poblacional, y en muchos casos un individuo no puede recibir un determinado tratamiento paliativo para una enfermedad o para algunos signos clínicos, porque entonces le impide continuar con su función como animal de experimentación, porque es incompatible con el protocolo experimental al cual tiene que ser sometido. En ese caso, probablemente tenga que ese animal ser retirado, por supuesto, del protocolo experimental, y si no se puede tratar y recuperar para en otro momento volver a utilizarlo, muy probablemente ese animal tenga que ser eutanasiado. Y yo sé que esto puede sonar un poco chocante para el que no se dedica a esta especialidad, probablemente el que trabaje en salud de grandes animales, digamos, o en producción animal, está muchísimo más familiarizado. Esto es lo mismo que en producción, qué sé yo, avícola. Si hay un animal enfermo con una enfermedad que no es infectocontagiosa, digamos, y que no puede poner en riesgo al plantel, probablemente no se lo vaya a tratar, sino que en general termina siendo retirado y eutanasiado. Por eso puse este signo de pregunta, pero en muchos casos sí podemos hacer tratamientos y, por supuesto, evaluando la compatibilidad con el protocolo experimental, y si es incompatible será retirado y en todo caso volverá al plantel, al stock, digamos, experimental una vez recuperado y hecho, si usó algún fármaco, por ejemplo, hecho el periodo de retirada, el washout, ¿no? Para que no haya incompatibilidad con algún otro tratamiento farmacológico, por ejemplo. Pero también es fundamental para cumplir con la libertad de dolor
que el veterinario responsable también esté involucrado en asegurar el refinamiento, una de las 3 Rs con las que trabajamos habitualmente quienes trabajamos con animales de laboratorio, para que los protocolos experimentales, las herramientas, las técnicas y las metodologías que se utilicen busquen en todo momento minimizar y en lo posible evitar el sufrimiento tanto físico como podría ser dolor o incomodidad, como emocional, como podría ser y ahí viene, miedo excesivo o distrés, que es estrés patológico. Para lo cual, además de hacer refinamiento de los protocolos experimentales, es decir, mejorarlos, por ejemplo, acondicionando al animal de una manera apropiada para que no sienta dolor o incomodidad, utilizando analgésicos, utilizando una correcta anestesia, por ejemplo, también tenemos que asegurarnos que no haya estrés patológico, que no haya miedo excesivo, ¿no? Porque miedo es una emoción normal, no podemos evitar que exista, ningún animal puede estar libre de miedo, pero bueno, así fue enunciada originalmente esta libertad. Entonces, una de las claves para eliminar o evitar o disminuir, minimizar el estrés, es hacer un buen control del ambiente tanto microambiente, es decir, dentro de la jaula, como macroambiente, por ejemplo, en la sala donde están alojados los animales, hablando en este caso, por ejemplo, de roedores, porque en general son los estresores ambientales y sociales, que en realidad es parte del ambiente, solo que del ambiente social, no del ambiente inanimado, y micro, porque pertenece a la misma jaula o caja o corral o lo que fuera, para que no haya variaciones abruptas, para que no haya estresores, ruidos, olores, cambios repentinos. Y por supuesto, capacitar al personal para que otorgue un buen trato a los animales y que las maniobras sean las adecuadas para esa especie, además de, como dije antes, evaluar diversos marcadores de bienestar que nos van a permitir saber si efectivamente estos animales están libres de miedo excesivo y de distrés. Y la libertad conductual, que sean libres para expresar sus comportamientos normales, naturales, especie específicos, su repertorio comportamental. Bueno, justamente utilizamos a la evaluación del comportamiento como uno de los principales indicadores de bienestar o de su falta, ¿verdad? Por comportamientos anómalos o por la no expresión de los patrones, de ciertos patrones comportamentales que le son normales a la especie. Y además, para garantizar o para tratar de satisfacer las necesidades comportamentales de la especie que estemos cuidando, digamos, necesitamos también armar, programar un sistema, un programa de enriquecimiento ambiental para darle la oportunidad a los animales a que efectivamente puedan expresar sus comportamientos normales. Ahora, dentro de la evaluación del bienestar y de la salud física también, que es parte, por supuesto, del bienestar, es importante que el veterinario esté bien capacitado y entrenado y que tenga el apoyo institucional, y esto lo digo con subrayado y negrita, de, por ejemplo, la dirección del laboratorio o el instituto de investigación donde trabaja, para poder definir lo que llamamos el punto final. El punto final, en realidad hay varios posibles puntos finales. Uno que llamamos el punto final experimental o el punto final científico, que se refiere a el momento en que se finaliza la intervención experimental, la medición, el protocolo experimental. Y ahí el animal puede tener diversos destinos después de haber terminado su función. En definitiva, recordemos que los animales de experimentación son reactivos biológicos, tienen una función específica, no son mascotas, no son animales de ornato y tienen una función que deben cumplir, digamos, si es que tienen las características para poder hacerlo. Entonces, cuando se termina el ensayo experimental, podría ser que ese animal sea sometido a eutanasia, entre otras cosas porque en muchos casos se pueden requerir utilizar los tejidos post-mortem, por ejemplo. En algunos otros casos se puede recuperar de ese protocolo experimental porque tal vez pueda ser reutilizado en otro. Por supuesto, esto va a depender de un montón de factores que no me voy a meter hoy. Entonces podría ser eventualmente reutilizado, etc. Esto es importante definirlo de antemano. No se puede improvisar. Y en el momento en el que un investigador o un grupo o unos becarios dicen, bueno, estos animales ya están, no los usamos más. Ah, bueno, entonces, ¿qué hago?
bueno, no, esto tiene que estar definido de antemano, tiene que estar en el protocolo que se presenta al SICUAL, seguramente Daniela algo va a comentar al respecto, pero hoy en día se considera que la muerte como punto final, es decir, que el ensayo no termina cuando se definió que en tal momento se terminó el ensayo, se terminan las mediciones, listo, sino que se espera que el animal se muera como punto final. Esto hoy en día es inadmisible, inaceptable, con la excepción de las dosis letales que se pueden necesitar estudiar con algunos fármacos. Hoy en día igual se intenta no trabajar con dosis letal, sino con, en todo caso, evaluar morbilidad, ¿no? y no letalidad, digamos. Pero tiene que estar muy bien justificado, sobre todo ante el comité de ética, para que sea admisible, digamos. De lo contrario, justamente sí, aquello que se está estudiando, el protocolo experimental implica, porque, por ejemplo, es un modelo de alguna enfermedad, que el animal pase por cambios fisiopatológicos, entonces debemos poder reconocer esos cambios fisiopatológicos para anticiparnos a la muerte y para no permitir que la muerte sea el final del experimento. Entonces, tiene que estar definido previamente este punto final y muchas veces requiere ser anticipado, que esto es lo que llamamos el punto final humanitario, cuyo objetivo principal obviamente es evitar el sufrimiento, no permitir que un animal tenga un deterioro físico y o emocional que lo lleve a sufrimiento, ni físico ni emocional, y es una de las principales formas de refinamiento de los protocolos experimentales, donde tenemos, yo creo, la mayor participación los médicos veterinarios, por nuestra formación, por supuesto. Cuando decimos anticipado es debemos poder evaluar a los animales que están en un protocolo experimental y decirle al investigador que esté a cargo que ese animal, por cómo está en este momento su estado emocional o físico o ambos, tiene que ser retirado y o tratado, si es que se puede, o eutanasiado. Pero debe ser retirado del protocolo experimental, no puede seguir, para lo cual, por eso dije al inicio que necesitamos un importante respaldo institucional porque todavía no tenemos legislación que nos permita al veterinario responsable decirle al investigador, no, mirá, acá mando yo, y este animal lo tengo que sacar del experimento. Digo esto por experiencia propia, y entonces, bueno, los quiero poner en ascuas de que muchas veces esto puede ser una situación ríspida en la cual tenemos que trabajar de antemano, y por eso los criterios tienen que estar predefinidos, y nosotros poder objetivizar cuáles son los signos, tanto físicos como comportamentales, incluso para poder mostrarle a otro, mira, si cumple con este criterio o si no cumple con este criterio, entonces tiene que ser eliminado el ensayo. No necesariamente va a eutanasia, en algunos casos se puede recuperar, se puede tratar, y en otros, evidentemente, ir a eutanasia. Paso a otro tema. Producción. Bueno, si en el bioterio se hace producción, obviamente va a haber que hacer un manejo adecuado de los apareos, es decir, cómo se emparejan los animales. Esto creo que es una palabra que solamente usamos en los bioterios, desapareo, que es la separar a la pareja, digamos, al casal, y bueno, los destetes sí lo usamos en todas las disciplinas. Y, por ejemplo, en qué momento habría que hacer un cambio de reproductores, el control genético de las líneas que estamos utilizando, el control de nuestro stock. Bueno, ¿qué se hace con animales que pasan determinada edad? Y si no fueron utilizados, ¿qué hacemos? Esto tiene que ser predefinido. Por supuesto, lo mismo que qué dieta vamos a usar en determinados momentos de la vida de los animales, según su función. Esto, claro que lo tenemos que trabajar en forma absolutamente mancomunada y coordinada con los técnicos que estén trabajando en nuestro equipo. Muchas veces los veterinarios que trabajamos en bioterios somos encargados también y responsables también de gestionar diversos tipos de recursos que se encuentran en los bioterios. Obviamente los recursos animales, qué, cuántos, cómo, si hay que comprar, si hay que traer, si hay que reproducir, en qué momento, si hay que por algún motivo disminuir la producción, como ocurrió por ejemplo al inicio de la pandemia, donde por razones sanitarias del país y del mundo, en todos los bioterios del mundo se bajó la producción animal porque claramente se iban a usar muchísimo menos cantidad, digamos, de animales.
Recursos materiales también pueden estar bajo nuestra gestión, digamos. Materiales puede ser el material de cama, el alimento, los materiales descartables, los productos de limpieza, el equipo de protección personal, todo lo que sea equipamiento, no sé, desde la compra de alimento, generar un stock, la compra de equipamiento nuevo, el mantenimiento de, no sé, el autoclave. Bueno, todas estas cosas también suelen estar a cargo de, el veterinario responsable, en general en conjunto con algunos otros miembros del equipo, pero a veces solos. También muchas veces estamos a cargo de la gestión de la situación edilicia. Cómo se van a usar las salas, si hay salas de uso compartido, utilizar algún tipo de mecanismo, digamos, para poder compartir esas salas, calendarios, reservas, ese tipo de cosas, o si hubiera reformas edilicias, bueno, también el manejo de la obra, digamos, en el sentido de dónde van los animales mientras se esté haciendo, no sé, alguna reforma y demás. Recursos económicos muchas veces también quedan bajo la gestión del veterinario responsable del bioterio, tanto los presupuestos que se manejan, si en ese bioterio se cobra o no un mantenimiento de los animales, lo que llamamos en inglés el housing, la hotelería, que muchas veces paga cada grupo de investigación, o si se van a comprar animales, o si se venden animales, porque podría ser un bioterio de producción y venta de animales. Bueno, todo esto muchas veces también queda en manos del veterinario. Y un tema no menor es que muchas veces nos toca también hacernos responsables de la gestión de los recursos humanos, el del personal, del equipo que trabaja, los técnicos, si hay personal de limpieza y demás. Y lo pongo último, pero en absoluto es menos importante, porque para remarcar que en general los veterinarios no tenemos formación en recursos humanos. Bueno, de todo esto que dije, en general bastante pobre formación, eh, pero de recursos humanos menos aún, con lo cual en muchos casos tenemos que capacitarnos en el tema o buscar ayuda, digamos, porque, bueno, muchas veces nos supera a nuestra formación inicial. También los veterinarios responsables de bioterio muchas veces prestamos, digamos, el servicio de asesoramiento a los distintos grupos de investigación sobre cuál es el modelo animal más adecuado o cómo adecuar un modelo animal a determinado protocolo experimental o a determinado objetivo. Bueno, si el veterinario tiene formación suficiente, me hago cargo, también asesorar sobre el diseño experimental y el cálculo del tamaño de la muestra adecuado para la utilización de los animales en este protocolo, sobre los propios protocolos experimentales. Muchas veces tenemos que asesorar sobre cómo, qué, cuándo, cuánto, sobre administración de ciertos fármacos o sustancias, las que fueran, sobre ciertas maniobras clínicas o quirúrgicas, no solamente asesorar sobre cuáles podrían ser, las adecuadas para el protocolo experimental, sino además cómo hacerlas. Y entonces es función fundamental del veterinario responsable del bioterio también capacitar a los recursos humanos, al equipo de trabajo. En general, si son técnicos de profesión técnica, no suelen necesitar una capacitación extra, salvo en algún tema en particular que tal vez no tengan la formación, o en una especie que tal vez en la carrera no hayan visto tanto, y entonces probablemente sí, pero si no, diría que a veces al revés. Muchas veces nos ayudan a nosotros a comprender mejor cómo trabajar con ciertas especies animales en las cuales los veterinarios en nuestra formación de grado básica no tenemos formación ni experiencia, y que generalmente los que nos dedicamos a animales de laboratorio la tenemos que adquirir después con estudios de posgrado. Entonces, capacitar a los usuarios y supervisar luego de esta capacitación sobre maniobras de sujeción, maniobras de restricción de movimientos, de recolección de, no sé, de sangre, por ejemplo, o de muestras o tejidos, cómo reconocer el dolor. Por suerte, si bien nosotros estamos encargados de ese manejo, es importantísimo que los usuarios, que los becarios, investigadores también lo puedan reconocer para que nos lo puedan reportar. Protocolos de analgesia y anestesia que se pueden utilizar, y de eutanasia. Acá, perdón, no me quiero extender mucho, pero sí me quiero detener unos minutos acá.
Se da la particularidad en la ciencia de animales de laboratorio, que no ocurre en otras disciplinas de las ciencias veterinarias, que muchas veces hay profesionales de otras ciencias biomédicas que van a realizar protocolos de analgesia, de anestesia, de administración de fármacos e incluso de eutanasia de animales sin ser veterinarios. Esto, a priori, es altamente probable que cualquier veterinario que me esté escuchando le genere no menos que cierto resquemor. Pero hay una realidad en cuanto a cómo es el trabajo y el volumen de animales que se manejan, donde es imposible que el veterinario se encargue de todos los protocolos de analgesia, de anestesia, de administración de sustancias, de recolección de muestras, de sujeción y de eutanasia. Entonces, bueno, aún trabajando con un equipo con técnicos que por supuesto están habilitados y bien capacitados para realizar estas maniobras, sí es importante que brindemos la capacitación y la supervisión para poder entonces admitir que, o permitir, digamos, que en la institución donde trabajemos, otros profesionales o estudiantes puedan encargarse de estas maniobras siempre que acrediten la debida capacitación, ¿no? Y demostrable, no solamente haber hecho un examen múltiple opción, ¿verdad? Y obviamente en muchos casos sí nos ocupamos, nosotros me salía el verbo, de realizar las maniobras más, si se quiere, médicas, ciertas técnicas quirúrgicas, algunas son más experimentales, otras son más de rutina, por supuesto los protocolos de anestesia, de analgesia y el monitoreo anestésico lo puede, y ojalá en todos los casos que se pueda, lo debería hacer un veterinario, pero cuando no damos abasto o somos un veterinario para todo un instituto que tiene una carga, digamos, de trabajo muy alta, entonces probablemente tengamos que supervisar los equipos de trabajo y no siempre podamos hacer todas las maniobras con nuestras propias manos, pero sí a veces realizar algunas maniobras que corresponden al protocolo experimental cuando el grupo, digamos, de investigadores o de becarios no tiene tal vez el conocimiento, digamos, o la práctica para hacerla, y por supuesto nos encargamos en la mayoría de los casos de las necropsias y la recolección de tejidos, tal vez junto con los técnicos. Entonces, evidentemente, y como en otras especialidades, y sí, los veterinarios y las veterinarias somos un poco hombre o mujer orquesta, ¿no? Y tenemos múltiples actividades, en este caso dentro de la ciencia de animales de laboratorio también. Quiero agradecerles por su atención de esta primera parte e invitarlos a hacer alguna pregunta si es que la tienen, y si no la podemos dejar para el final. Y bueno, tienen también mi contacto, para lo que necesiten, no solamente dentro de la comisión de animales de laboratorio, que para eso también estamos, para poder comunicarnos en forma fluida con veterinarios que se dediquen a este tema, o que estén empezando a dedicarse y que necesiten algún apoyo, digamos, o alguna consulta, obviamente me pueden contactar, ya sea dentro de la comisión o fuera de la comisión, cuando lo necesiten, y escucho o leo si hubiera alguna pregunta al respecto antes de darle lugar a mi compañera. Pueden abrirse el micrófono si lo desean, pero lo tienen que hacer ustedes, yo no se los puedo habilitar. Si no hay preguntas, que igual las pueden hacer al final también, le doy paso a Daniela con otros roles de todas las multiorquestas que tenemos los y las veterinarias en los bioterios. Bueno, les comparto. Bueno, un segundo. ¿Me escuchan bien? Sí, se te escucha perfecto. Bien. Bueno, cualquier duda entonces pueden ir interrumpiendo o, bueno, retomando más adelante. Bueno, mi nombre es Daniela Montagna, como, bueno, dijeron parcialmente en la presentación. Voy a hablar desde el rol del médico veterinario en la ciencia del animal de laboratorio, pero desde el punto de vista fundamentalmente del investigador. Yo me dedico a eso, soy becaria todavía. Entonces creo que en algún punto, muchas veces la puerta de entrada al campo de las ciencias de animales de laboratorio puede o suele ser la realización de algún estudio de posgrado, como ser una maestría o un doctorado, que luego
finalmente nos abre la puerta a este campo que es mucho más amplio. Así que en principio hablar del rol del veterinario como investigador, investigadora, y en segundo lugar, y muchas veces va bastante de la mano un rol con el otro, el rol del veterinario como parte de los comités de ética y el rol también docente, ya sea en una formación de grado o de cursos más formales o enmarcados dentro de programas de capacitación, o la docencia en el día a día en los ámbitos laborales. Como ven, bueno, en esta figura, bueno, parte de los datos y demás presentados en la charla surge de un artículo que se denomina El papel de la veterinaria en la investigación, garantizando el bienestar animal, y muestra esta figura inicial donde vemos que hace más de 100 años muchos descubrimientos o avances científico-tecnológicos cruciales han ido de la mano con la utilización de distintos tipos de modelos de animales de laboratorio, y que solo recientemente se ha logrado sistematizar muchos de esos conocimientos de las ciencias de animales de laboratorio, se ha formalizado en capacitaciones, y esto es algo con lo que tenemos que lidiar porque venimos de una tradición histórica en donde el investigador de por sí utilizaba y disponía del animal de experimentación, y muchas veces, independientemente de la presencia o no de un veterinario a cargo de la parte médica o de la parte bienestarista del animal, y ahora entonces nosotros también estamos involucrados en todo este círculo de desarrollo científico-tecnológico desde ese lugar. Pero más allá de poder involucrarnos dentro del mundo de la investigación como veterinario designado o a cargo del bioterio, como contaba Marina, también podemos investigar. Entonces el veterinario como investigador está descrito dentro del campo laboral de nuestra carrera de grado, tomando como ejemplo el campo laboral de la carrera de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Está delimitado que una de nuestras funciones puede ser, y lo leo textual, estudiar, enseñar e investigar los conocimientos científicos y tecnológicos tendientes a mejorar las condiciones técnicas, económicas y sociales inherentes a la producción, comercialización y o consumo de especies animales y la tenencia de animales domésticos. Es decir, podemos investigar, está dentro de nuestras competencias, y también nuestro rol docente está incluido en esto. Muchas veces haciendo hincapié por lo específico de nuestro rol en producción animal y demás, hablar de nuestro rol en zootecnia, en producción, en estudio de zoonosis o salud pública, o de especies domésticas, pero en realidad el rol del veterinario como investigador es aplicable sin ningún problema a cualquier tipo de campo multidisciplinario donde se realice investigación. Y también dentro de nuestro campo laboral está asesorar a distintos tipos de organismos, tanto privados, estatales e incluso internacionales. Es decir, estamos capacitados de grado a ejercer todo este tipo de roles. Y muchas veces no lo sabemos de antemano, o no es uno de los motivos por el cual un veterinario suele elegir esa carrera de grado. Entonces, ampliando un poquitito estas funciones, dentro de los mismos objetivos del currículum y del plan de estudios de la facultad, investigar y desarrollar reactivos, preparados biológicos, efectuar estudios para el mejoramiento zootécnico de distintas especies animales, realizar estudios, investigaciones, asesorar sobre la vida animal, sobre la zoonosis y sobre el mejoramiento de la producción animal, y también participar en estudios sobre consecuencias que pueden producirse ante fenómenos naturales que afecten la producción. Es decir, bien amplio los puntos de inserción del veterinario en la investigación, aunque, insisto, siempre se suele hacer hincapié en principio en investigar sobre salud pública, en investigar sobre producción animal, y quizás muchos veterinarios quedamos afuera porque no contamos con el suficiente interés en esos campos, pero bueno, también llevar el mensaje del que el veterinario puede cumplir ese rol en cualquier otra temática. Esperen que se me...
Ahí está. Entonces, tomando la legislación, en este caso europea, existen distintas categorías del personal que está en contacto de alguna manera con los animales de experimentación, cumpliendo diferentes roles. Hay roles más generales, más técnicos o más esporádicos, donde se entra en contacto con el animal de experimentación, pero en este caso, hablando del veterinario como investigador, incluyo en este caso a los becarios, aunque se estén iniciando en ese campo, pero sí siguiendo la línea de la persona que va a realizar estudios sobre los animales de experimentación. Entonces, tomando esta guía para la formación en protocolos de experimentación animal, hay distintas categorías, dentro de las cuales la categoría C es la categoría de investigador o investigadora, que se define como el personal que es responsable de dirigir y diseñar los procedimientos con animales. Es decir, es una persona que no solo va a tratar o hacer maniobras esporádicas o eventuales con el animal, sino que va a estar capacitado para dirigir esos protocolos y diseñar en qué van a consistir esos procedimientos. Marina también mencionó algunos puntos importantes dentro de esos protocolos, dentro de esos grandes experimentos donde hay que definir el punto experimental anticipado y el número del tamaño muestral y ciertas cuestiones que hacen al diseño. Para eso, ser veterinario es una condición y o, mejor aún, también asistir a un curso de posgrado sobre ciencias del animal del laboratorio. Pero ser veterinario es un punto importante en esta categoría de investigador. Nos da un puntapié inicial muy importante para insertarnos en este campo. Y obviamente, como ya comentamos, es un campo multidisciplinario, hay profesionales que tienen una formación de grado diferente a la veterinaria y que entonces pueden formarse en cursos de maestrías o cursos de capacitaciones posteriores que los habiliten a pertenecer a esta categoría. Nosotros ya de antemano tenemos la ventaja de tener nuestra formación de grado. Muchas veces, o diría en general, insuficiente dependiendo de las especies animales con las que trabajemos en experimentación. Entonces, justamente, tener en cuenta los procedimientos, necesitamos capacitación específica con las especies que vamos a trabajar, necesitamos conocer la especie. Roedores, ratas, ratones son por lejos las especies más utilizadas en investigación, y con algunas excepciones en cuanto a la formación con animales exóticos y demás, realmente disponemos de quizás una formación bastante limitada en estas especies. A veces parece empezar de nuevo con la especialización, con el manejo, con la manera de abordar la especie. Entonces es un poco una especialización más. Cómo monitorearlos, si vamos a determinar un punto final o la indicación de eutanasia, si nosotros vamos a tener que de alguna manera, como investigadores, conocer ciertas cuestiones relacionadas a nuestro propio protocolo, debemos conocer eso, debemos conocer la forma de tratarlos, y no por ser veterinarios esto nos exime de tener que capacitarnos especialmente con la especie que vamos a trabajar. Y esto puede, bueno, parecer un poco engorroso y ser frustrante en algunos puntos, entonces tener en claro entonces dónde nos vamos a capacitar, a quienes sientan este interés por investigar, cómo nos vamos a insertar en estos ámbitos, y por último, poder constituir o poder ingresar en una red en donde los veterinarios que trabajemos con animales de experimentación estemos en contacto, porque nuestros roles muchas veces son diferentes de un investigador o investigadora que se dedique a la misma disciplina, pero que tenga otra formación de grado. ¿Por qué? Porque muchas veces esa posición de asesorar también está presente dentro de nuestros grupos de trabajo y también con otros grupos con los que podamos colaborar. El veterinario en algún punto es una referencia, es una de las personas a las que muchos otros pueden llegar a recurrir
con muchas de estas inquietudes. Entonces ya insertarse como veterinario dentro de la investigación es un caso aparte. Y además somos minoritarios todavía en ciertos ámbitos. Entonces, ¿cómo podemos ingresar? Y en la gran mayoría de los casos realizando un estudio de posgrado que involucre una tesis de realización experimental, puede ser una maestría o una tesis de doctorado que tenga dentro de su plan y sus objetivos generales la realización de protocolos experimentales que involucren animales, y obviamente que para poder llevar esto adelante son carreras largas de 4 o 5 años, que muchas veces requieren financiamiento económico. Ahí es donde entramos en un sistema de becas, quienes realicen estos estudios de posgrado con una ayuda económica, o quienes realicen estos estudios de posgrado sustentando su carrera con su actividad privada, que también sería válido. Quien esté interesado en continuar con el campo de la investigación puede recurrir a lo que llamamos postdoctorado o de maestría, luego de la maestría realizar un doctorado y luego el postdoctorado. Y en este punto todavía estamos en un punto de inflexión porque todavía no ingresamos al sistema como investigadores, sino que estamos en una situación intermedia. De persistir en el intento de mantener este rol, podemos insertarnos como investigador, tanto en organismos privados o estatales. Todo esto tiene, bueno, su red administrativa, burocrática y de cupos y de méritos involucrada, y que, bueno, quizás podemos charlarlo, pero quizás no se excede, pero una de las formas en que el veterinario se inserta es como se insertan todos los demás profesionales que quieren realizar investigación, que es a través de este caminito, de alguna manera. Y la flechita en violeta se desprende de lo anterior y son los veterinarios que terminan estando a cargo del bioterio, los veterinarios designados, que muchas veces, luego de recibirse como veterinarios, pueden aspirar a un puesto de veterinario designado, pero todavía la mayoría de los casos, en mayor o menor medida pasan antes de tener a cargo un bioterio por alguna de estas instancias previas de formación de posgrado. Por eso, en algún punto el veterinario, que se encuentra en un doble rol, en el rol por un lado de ser el coordinador y el ejecutor de sus propios experimentos, se cuestiona o se pregunta si es eso el rol que quiere seguir cumpliendo en el ámbito científico-tecnológico, o si por el contrario el rol más de gestión, el rol de coordinación o de supervisación externa de los protocolos de otros usuarios es el rol que quiere cumplir. Y en ese caso es esa flecha violeta que se desprende como una segunda posibilidad dentro del campo laboral del veterinario en esta temática. Entonces el veterinario investigador lidera grupos de investigación, puede colaborar con otros grupos, puede aportar conocimientos que quizás son específicos de nuestro campo, como de anatomía, de genética, de realización de maniobras técnicas y clínicas que quizás hayamos incorporado, aunque sea de otras especies, y las hemos aplicado en los animales de experimentación. Y también intervenimos en la mejora del bienestar y en la calidad de los resultados experimentales, y esto nos reposiciona dentro de un grupo de investigación donde no es lo mismo realmente tener a un veterinario formando parte del grupo de investigación cuando hay protocolos de animales involucrados. Y en segundo lugar, y muchas veces complementario al anterior, el rol que puede tener un veterinario en este caso, los comités. Por ejemplo, el CICUAL, que es el Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio, y que va de la mano con el rol docente que puede cumplir el veterinario. ¿Cómo asesoramos dentro de estos comités? Hay varias funciones que cumple el veterinario. En general, en la constitución de los comités de ética tiene que haber un veterinario formando parte de estos comités, y rotativos, y muchas veces por una cuestión de conflicto de intereses y demás, ver bueno, cuál es el rol del veterinario designado, cuál es el rol de otro veterinario que pueda formar parte de este comité, de manera tal que los roles no se superpongan tanto.
en control y supervisación de los procedimientos, en el asesoramiento sobre el reemplazo, reducción y refinamiento dentro del manejo de los animales de experimentación, y asesoramiento en otros puntos, por ejemplo, elegir el modelo animal adecuado, asesoramiento en la realización de las técnicas, y esto va de la mano con un importante rol de formación y de docencia, porque, y esto nos vamos a encontrar muy frecuentemente, con la idea de que los nuevos integrantes de un grupo de investigación terminan aprendiendo justamente el manejo de los animales de laboratorio de los investigadores que ya están formando parte de ese grupo. Y es una cadena confusa, es una cadena en que muchas veces se generan algunos tipos de usos y costumbres internos históricos que de alguna manera en estos últimos años se han empezado a cortar y a propiciar entonces formas alternativas de acceder a la formación de una manera más sistematizada, disciplinada, y por fuera de los intereses de la propia persona que forma parte del grupo de investigación y que quizás bueno, tenga su propia subjetividad en cuanto a los puntos finales, en cuanto a la forma de realizar los procedimientos, y en cuanto a realizar, sobrevalorar su investigación quizás por encima del manejo del propio animal. Por eso la formación docente del veterinario por fuera del propio grupo de investigación es realmente el rol que el veterinario está empezando a cumplir y que estamos explorando en los últimos años. Y bueno, inicialmente creo que el veterinario puede empezar a indagar sobre el campo de los animales de experimentación desde este rol docente, y también realizando sus propios protocolos como becario o investigador, complementando lo que Marina ya nos contó desde otro lugar, desde la gestión y desde la dirección del biotel. Bueno, cualquier duda para discutir o para, bueno, debatir. Muchas gracias por la atención. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, no tiene por qué ser pregunta, ¿no? Un comentario, ¿ahí hay algún comentario en el chat más allá de alguna presentación? ¿No? Marcelo dice, bueno, es una parte muy interesante cuando entramos como privados, ¿será privados? Y supervisores de bienestar. No, Marcelo, dale, preguntanos, o comentanos, o escribinos, que no te dé vergüenza. Somos casi todos colegas acá. Ernesto Bulín levantó la mano, quiere hacer una pregunta. Avante, Ernest. Bueno, buenas noches. Gracias por la presentación de las dos reconocidas colegas en el tema. Estaba pensando que un poco es un comentario y una pregunta. Pensaba por un lado que en el momento, ya sea próximo o futuro, pero cuando haya una ley que regule el tema de cuidado de uso de animales, vamos a estar en un problema, porque es un área de vacancia y no hay suficientes veterinarios formados en el tema para hacer frente a esa demanda. Sería necesario que, bueno, el consejo y a través de las universidades se pueda gestionar algún tipo bueno, aquellos que han tenido la posibilidad de formarse en el exterior, pero de hacer algún tipo de capacitación más formal aquí en el país. Eso por un lado. Y después específicamente a Marina, preguntarte respecto a la R en realidad de reutilización, si sabes de algún protocolo o si tenés experiencia eh, para, digamos, la liberación de animales, rata, ratón, cobayo, como mascota luego de su uso, obviamente si no tienen ningún patógeno, digamos, sobre todo en estudios de comportamiento y demás, donde por ahí se pueden. ¿Sabés de Sí, alguna publicación o algún lineamiento general como para sí. hacer A eso de ver, manera?
Yo a eso lo llamaría, más que reutilización, una relocalización. Porque Sí, reutilización lo pienso como que lo usarías en otro protocolo experimental, que también es plausible, digamos, dependiendo de la severidad y demás. Pero el darle otra finalidad a un animal que parte de su vida estuvo, digamos, afectado a participar como reactivo biológico de un protocolo experimental y cambiar su función a un animal de compañía es algo bastante frecuente en el mundo, especialmente con aquellas especies que son más afines a ser mantenidas como animales de compañía, que es el caso de los perros y los gatos. Pero también con roedores y con otras especies animales, no solamente, digamos, se utilizan programas de adopción y existen. Yo tenía uno implementado donde cuando estaba a cargo de un bioterio, implementamos un programa de adopción de ratas. Los ratones no tenían tanto éxito, no porque no quisiéramos que fueran adoptados, en particular porque, bueno, yo trabajaba en un instituto de neurociencias y muchos animales solamente habían atravesado una prueba comportamental, quiere decir muy poco invasiva, y luego, bueno, punto final del experimento y ya no tenían otra función. Entonces, siempre que sea posible, se puede establecer un programa, por supuesto que, bueno, depende de la legislación del país. En Argentina, si querés, tendríamos la ventaja por ahora de que al no tener legislación podríamos darlos en adopción, digamos. Sí, tenemos que tener en cuenta, bueno, vos ya lo dijiste y es obvio, que no tengan ningún patógeno que pueda ser zoonótico o incluso alergénico, digamos, por supuesto, pero además es importante, a ver, justamente desde el punto de vista legal y ético, si ese animal había sido criado con una determinada función y estaba bajo el ala de responsabilidad de un investigador, se tiene que desligar de esa responsabilidad para poder darle una adopción, ¿no? Porque si no queda como afectado al proyecto, ¿verdad? Aun cuando ya terminó su protocolo. Entonces, bueno, teniendo ese recaudo, creo que se puede implementar. Obviamente no va a resultar para todos los animales, eso está clarísimo. No todos se pueden relocalizar como animal de compañía, no solo por su especie, sino por el protocolo que hayan atravesado. Y no solamente si tenía que ver con, qué sé yo, la inoculación de un patógeno, sino un protocolo invasivo que puede traerle alguna consecuencia deleteria física y o emocional, no lo haría adecuado para después usarlo como animal de compañía. Pero de lo contrario, creo que es algo que tenemos que fomentar. Sí, seguro. Muchas gracias. de nada. De paso agrego, y después vemos si a ver si Marcelo se puede prender el micrófono, que también otras formas de utilización en otras funciones, como por ejemplo roedores que luego de haber pasado por experimentación puedan ser utilizados como alimento para reptiles. Lo tengo ahí a Pablo Regner en el público. Hemos hecho esa reutilización, digo porque él siempre trabaja con reptiles, y bueno, también es posible. Por supuesto con los recaudos que acabo de decir, ¿no? Pero para eso está el veterinario. Entre otras 1000 cosas que acabamos de decir. A ver, antes de darte la palabra, Víctor, estaba Marcelo ahí tratando de hablar, creo. Entonces, Sí, para hacer, ¿no? cuando Ahí quieran. está. Ahí está. Dale, Buenas adelante. noches. Bueno, mi pregunta en realidad no es con animales de bioterio, fueron grandes animales. Fui contratado como veterinario privado para la maniobra quirúrgica en una institución pública y a su vez encargado de los protocolos de ética, justamente como formo parte del ambiente de investigación, sin ser investigador, figurás como investigador, pero también como cirujano y supervisar el bienestar y, bueno, muchas veces esa lucha, ¿no? De lo que se puede hacer con los recursos que hay, lo que no, lo que pasa en el comité de ética y estar peleando para que se haga de la mejor manera
y que no venga otro que lo haga peor, ¿no? No es para quedarse con el bien peor, pero creo que el crecimiento es de a poco y uno queda involucrado en cometer errores y abandonar o ir mejorándolo. Salió todo muy bien, todo, pero veo ahí como una banda de grises entre todos los cargos que ustedes proponen como investigador o formar parte del bioterio. Yo era un tercerizado que entraba y hacía todo y un bache grande. Me sentía yo que estaba cubriendo un bache grande, Mm. quizás difícil de arreglar, ¿no? No sé si se Sí, entiende la pregunta. sí, O- va, creo entender más que la Es problemática, demasiado digamos. cerca. No, pero un poco vieron que yo enfaticé bastante esto de tener el respaldo institucional, porque, y lo digo porque me pasaba a mí, es mi propia experiencia, ahí María Elena dice, todos nos sentimos así, ¿no? Hay un poco de hermandad, porque en muchas ocasiones uno como veterinario responsable de la sanidad y del bienestar tiene que tomar decisiones o, en algunos casos, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, fundamentar, por ejemplo, la anticipación de un punto final en una experimentación y el investigador no está de acuerdo, Sí, porque es un animal relevante para su investigación, porque es caro, porque, bueno, y ahí tenemos un dilema respecto a, si no tenemos una legislación que de alguna manera nos otorgue ese, lo voy a entrecomillar, poder de policía, a veces es claro. complejo esta como disquisición, sobre todo porque generalmente no suele ser dentro de la misma profesión, sino no estaría en general en la discusión, digamos, en general no estamos hablando con otro veterinario, y eso a veces complica, ¿no? Como, lo voy a decir muy coloquial. ¿Vos quién sos para venir a decirme que yo no puedo usar este animal de tal o cual forma? O más clásico aún, pero si hace 30 años que lo hago de esta manera. Entonces, bueno, creo que a esto va también lo que decía Daniela de respaldarse a uno mismo con una buena capacitación y formación de posgrado para poder de alguna manera presentar Mejorarlo sin confrontar. credenciales. Y mejorarlo sin confrontar, no Sí, sé, absolutamente uno puede prohibir todo y ya, y se acaba el tratamiento y no vuelve más. Ese es un poco por ahí claro. lo que pienso en la gradualidad, que no es lo que hay que hacer, pero acá, por ejemplo, los No. animales que se daban de baja podían permanecer en el plantel. Ujú, Quizás no como de experimentación, donde yo también le decía, después sirve este animal para, no va a afectar los estudios. Eh, claro. pero yo no formaba parte porque era un técnico que hacía la maniobra. Mm. Eh, digamos, en ese caso, también es una pregunta, ¿el animal puede permanecer Bueno, lo que dentro pasa es que del grupo etario animal, ¿no? De la como poder majada. podría, lo que uno debería preguntarse es cuál es el objetivo de que permanezca. Digo, si no puede participar como animal de experimentación porque por el motivo Docencia. que sea, ah, bueno, está bien, pero entonces tiene otro motivo, se va a reutilizar, ahí estamos, se va a reutilizar como alimento de, como decía recién que comentaba Pablo en el chat, que la mayoría de los serpentarios o herpetarios, digamos, se nutren literalmente de descartes de los bioterios. Bueno, tal vez podría utilizarse para alimentación, tal vez podría reutilizarse para otro experimento, tal vez podría usarse en docencia, tal vez podría usarse como animal de compañía, etc. Bueno, eso depende de si la institución hace o no docencia, puede ser una opción, digamos. De lo contrario, que permanezca en el plantel como, digamos, Sí, mascota del bioterio, no, porque, bueno, porque hay que sostenerlo, mantenerlo. ¿No? Pero si va a tener otra función, por supuesto, ¿por qué no? y después me resultó dudoso el tema de los periodos de duración de la aprobación del CICUAD, Sí. Ah, y la presentación de informes. a No ver, sé si Dani, siempre se pide la presentación de informes.
no Sí, sé si en el perfecto. lugar donde trabajás está sistematizada la acción del CICUAL, si tienen un comité, si apelan a Sí, algún comité pasó todo, sí, 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 sí. Con modificaciones incluso. institucional, digamos, del mismo Absolutamente. lugar. Sí, sí. Y a veces depende de cada institución, pero sí hay una cuestión en la que muchos investigadores o grupos no están familiarizados, que es con los tiempos con los que se deben contar antes de empezar a trabajar con animales de experimentación. No sé si a alguno le habrá pasado este apuro, de alguna manera, del otro lado, o esta improvisación, llamémosle, No, bueno, de, el apuro se frenó. Hasta que no pasaba mis requerimientos mínimos, no iba a pasar. sí, es un fino límite entre parecer antipático o colaborativo con el grupo de trabajo, pero es la función, en definitiva, del veterinario dentro del CICUAL, poner ese freno. Creo que a todos nos habrá pasado en ese rol, o quienes hayan estado en ese rol, no sé si hay alguien acá, bueno, esa puja entre la inmediatez en la que se plantea comenzar con un protocolo y los infinitos motivos que pueden poner los investigadores para justificar por qué su protocolo tiene que ser la excepción a todos los demás. No, no, la modificación del protocolo no era el problema, se aceptó, pasó y había un periodo de 6 meses de aprobación y posterior a eso, 6 meses o, bueno, no me acuerdo exacto, ni tampoco a partir de cuándo se empezaba a contar y cuándo no. Pero pasado el periodo ya no había, según la resolución esa, aprobación. Aparecía un animal y había que aprovecharlo. Ahí sí yo hacía el esfuerzo. Entonces, muchas veces hay como ahí una falta de información o un gris que uno no sabe qué hacer y quiere colaborar, pero tampoco quiere incurrir en errores de ética por faltar una fecha. Bueno, lo que ha pasado es que al comienzo del funcionamiento de los comités, bueno, hay un ritmo que es diferente al que quizás se puede obtener luego de haber trabajado en ese comité una determinada cantidad de tiempo, donde los roles de cada participante están mucho más aceitados y entonces las aprobaciones y demás suelen agilizarse mucho más, pero dentro de lo mínimo indispensable para asegurar que se haya evaluado y corregido el protocolo. No sé, Marina, si... Sí, es muy frecuente esta discusión, si se quiere, entre, bueno, pero tengo que empezar con mi protocolo ya, pero no tengo la aprobación del CICUAL. Bueno, los miembros de CICUALes somos personas que tenemos un montón de cosas para hacer en la vida y, entre otras, pertenecemos al CICUAL en forma honoraria. Entonces, además pasa esto, hay mucha burocracia en el medio, que entregaron tarde, pero quieren pronto, y ese tipo de cosas. Hay muchas cosas que todavía me parece que hay mucho para trabajar y para mejorar. Ahí Marianela Lewicki también está haciendo una especie de catarsis en el chat. Igual si entramos en la catarsis no salimos más, los veterinarios solemos enroscarnos en eso ¿no? Así que calma, pero bueno, sí, es una problemática bueno, que tenemos que enfrentar y creo que también parte, digamos, de nuestra labor es mejorarlo, ¿no? O sea, tratar de trabajar en pos de mejorarlo. Para eso también está esta comisión, para eso también está la asociación ACITAL y otras. Bueno, está bueno trabajar en conjunto, ¿no? Y que el periodo de aprobación, sí, por el momento es un gris, porque puede estar en el reglamento interno del funcionamiento de ese CICUAL, pero... O justo llega un animal que está, digamos, en el periodo etario que tiene que hacerse la maniobra y hasta que pasa la aprobación, que ya fue aprobado previamente, digamos. Se pierde el animal, entonces ahí uno tiene que, con criterio, actuar, ¿no? Yo creo que luego es un Tiene que círculo, ingresar. porque una vez que ya hay protocolos, perdón, protocolos evaluados y aprobados con el CICUAL, luego pueden existir modificaciones a los protocolos preexistentes, pero ya se ingresa en una rueda de trabajo en la cual difícilmente los grupos de investigación no cuenten con un proyecto aprobado para empezar a trabajar. Es parte como de correr esa inmediatez y esa cuestión de cambio de tema todo el tiempo. Creo que es como una vez que se instala y que
grupos de investigación tienen sus propios proyectos aprobados, luego pueden trabajar con modificaciones de los anteriores, y eso creo que va a agilizar en la medida que pase el tiempo todo mucho más. Sí, sí, el mismo protocolo vencido, digamos. Claro, en ese caso creo que se podría agilizar mucho más. Gracias. No, Víctor. Víctor, no sé si me escuchaste, que te veo con la mano levantada. Ahí está. Ahí Hola, está. buenas noches. Muchas gracias, Marina y Daniela, por la charla, muy interesante. Y quería compartir un par de preguntas, reflexiones con respecto a este vacío legal que especialmente Marina venía comentando con la ausencia de una ley de cuidado y uso de animales de laboratorio. Y el tema es cómo compatibilizar, porque en realidad no existe ningún tipo de legislación actual con respecto a los medios que están al margen de la industria, como puede ser los bioterios de Senasa o de ANMAT, o sea, los que producen fármacos o procedimientos médicos para la industria humana o para la veterinaria. Cuando tengamos esa ley, va a venir a llenar un vacío enorme en las universidades, en los organismos descentralizados, en esos lugares como el INTA, el CONICET, especialmente, donde se realiza investigación sin ningún tipo de marco regulatorio. Pero me pregunto cómo va a ser esa relación legal con estos bioterios que no están dedicados a la investigación pura, sino a la industria, de una manera, a la cuestión económica, ¿no? Si se va a poder tener una ley para englobar a todos, tanto a la parte pública de investigación como a la privada. Esa es mi primera reflexión. Y la segunda es más algo que quiero acotar. Al no tener un veterinario, un bioterio, no podría teóricamente manejar ningún tipo de drogas, de drogas veterinarias, ¿no? Especialmente ketamina, por ejemplo, que está muy controlada. Y ese es un tema también que hay que pelear muy fuertemente desde el Consejo, me parece, porque no podemos, digamos, dejar relegado. Por un lado estamos muy controlados con el tema ketamina en nuestra práctica profesional, pero por otro lado, digamos, se hace como una vista gorda con el uso de estos psicotrópicos en otros ámbitos, ¿no? Así que bueno, habría que ver estos aspectos. Bueno, a ver, comento las dos cosas, digamos. Para empezar, bueno, no tenemos legislación aún, hay un proyecto de ley que es el que yo más conozco, porque salió desde Acital, donde estuve involucrada y estoy involucrada en su génesis y en la asociación, que justamente abarca al uso de animales de experimentación en cualquiera de sus objetivos, digamos, no solamente lo que sería la investigación básica, sino también la industria, o los procesos biológicos. Esa es la intención, digamos, para que justamente no deje a nadie afuera, digamos, que es lo que nos pasa hoy, que como vos decís, solamente hay algunas reglamentaciones, no tienen fuerza de ley, pero sí son como reglamentos internos, si se quiere, o guías, pero solamente para SENASA y para ANMAT. Y con respecto a que la ausencia de veterinario entonces implicaría que no se pueden usar ciertos fármacos, en la teoría sí, en la práctica ni, porque, bueno, para empezar, no en todos los bioterios o en todos los protocolos experimentales se usan psicofármacos como la ketamina, con lo cual no necesariamente eso trae aparejado, digamos, la necesidad imperiosa de tener un veterinario inscripto en SENASA y demás, por un lado. Y muchos fármacos que se usan en ensayos, digamos, con animales, no son de uso veterinario. Y entonces ahí tenés otro gris, digamos, porque un médico, bioquímico, biólogo puede estar administrando un fármaco de uso humano o puede estar administrando una droga que no es un fármaco probado, ¿no? O sea, una molécula que justamente está en ensayo. Entonces, bueno, creo que ahí es donde tenemos que trabajar más fuertemente desde
como vos decías, desde el Consejo y hasta como gremio, para que se nos dé el lugar que necesitamos ocupar, sin que eso implique que todas las acciones realizadas sobre animales de experimentación las haga un veterinario, porque entonces no daríamos abasto realmente. Que un poco lo decía Ernesto, bueno, buenísimo que salga la ley, pero cuando salga la ley, pónganse todos ya a leer sobre roedores, porque va a empezar a haber plazas, digamos, y disponibilidad de puestos laborales relacionados con el tema. Bueno, creo que todo esto es un work in progress, ¿no? No sé, Dani, ¿qué opinás? Gracias. No, de Sí, nada, tal cual. gracias a vos. Gracias. No sé si hay algún otro comentario. Bueno, Marcela pone en el chat que se alegra, supongo, de las nuevas funciones del SICUAL y de su experiencia en su momento. Bueno, va cambiando, creo, ¿no? Y se va formalizando más el rol de los comités a medida que pasa el tiempo. Sí. Y sí. Sí. Bueno, a ver, si no hay otras preguntas o comentarios, tengan en cuenta que la Comisión de Animales de Ahí Laboratorio Marcelo quería hacer sigue abierta. una... Ah, perdón, Marcelo, adelante. Perdón, había bajado el volumen. ¿Se escucha? Sí, Si, digamos, como matriculados del Consejo, tenemos ese poder de evaluador del protocolo de ética, o simplemente sin ser matriculado como miembro investigador de una universidad, de CONICET, de INTA, de lo que sea, no hace falta estar matriculado. Yo ingresé como matriculado, también por eso un poco era mi miedo, ¿no? Porque como era contratado privado para hacer la maniobra, y a su vez el protocolo de ética estaba a mi responsabilidad. Mm. A ver, desde el punto de vista de reglamentación, no he visto nunca que en los reglamentos de los SICUALes o SICUAES diga que el veterinario que participa tiene que estar matriculado. No lo he visto, pero es cierto que, no sé, acá me voy a poner medio la camiseta del consejo, digamos, pero a mí me parece que cualquier función ejercida por un veterinario, aunque sea en un medio público y Es que aunque sea facturé como solamente de privado. docencia. ¿Cómo? Yo facturaba como privado, así que tenía que estar matriculado. Está bien, pero independientemente de cuál sea tu sistema de contratación, digo, no importa si facturas o no facturas, creo que justamente el ejercicio profesional está regulado por la legislación digamos, que genera el consejo y la matrícula, sea lo que sea que hagas. Digamos, hacer una evaluación ética dentro de un comité también es ejercicio de la profesión, pero esto es opinión de Marina, y no es que, y aún perteneciendo Se me escapa a la igual, pero estoy de comisión del acuerdo. consejo. No, digo, yo creo que el consejo como entidad también tiene muchísimas cosas para mejorar, y he sido muy crítica y lo sigo siendo, pero para algo está la matriculación, tenemos que poder demostrar que estamos habilitados para ejercer en cualquier función. Por eso digo, no importa el tipo de contratación o demás. Ahora, nuevamente, mientras no haya una ley reglamentada que diga que el veterinario para formar parte del SICUAL tiene que presentar su matrícula, en principio te diría que no es obligatorio, digamos. Es obligatorio que sea veterinario, pero no necesariamente matriculado. Quizás no me expresé bien. Yo era evaluado por el comité de ética, no era evaluador. Entonces, supongamos que en vez de ir yo como veterinario privado, era un becario de CONICET que no está matriculado y hace la maniobra. Ah, sí. Eso es típico. Entonces, ahí, Sí. digamos, queda absolutamente por afuera. Yo involucró la matrícula porque facturé y porque fui por afuera, no entraba por ningún lado, digamos, institucional. No es para sacar el Independientemente, conflicto. no sé si entiendo bien, pero Tampoco. Si la persona que va a estar dentro del protocolo realizando el procedimiento puede, trabajando con animales, digo, puede ser veterinario o no, de ahí un montón de estas cuestiones que estamos debatiendo,
Y si es veterinario, sí es cierto que estando en ciertos sistemas institucionales, no es lo más habitual la matrícula porque no es una condición necesaria para pertenecer a esos sistemas, por ejemplo, CONICET y demás, y además porque la ciencia de animales de laboratorio como tal no está tan bueno, abiertamente difundida y que quizás la matrícula está más asociada al ejercicio de la práctica clínica, que sí estoy de acuerdo con Marina que no Sí. necesariamente es así, pero O los como... distritos de la investigación, si es a nivel nacional en distintos de provincias. En territorio no federal en provincias. Claro, pero no es una condición, por ejemplo, no sé, en otras situaciones, sí quizás en el ámbito privado, pero no es una condición que exija, por ejemplo, CONICET. Para nada, porque de hecho otras personas profesionales no veterinarios pueden, con su debida capacitación, realizar procedimientos sobre animales. No sé, Marina. Sí, me parece que la disquisición no debería ser, por lo menos a mi criterio, si matriculado o no matriculado, sino en todo caso si veterinario o no veterinario, digo, por lo que está No, veterinario sí, mencionando. matriculado también. La pregunta es, si yo me equivocaba, ¿quién me penalizaba? El consejo y además el comité de ética por haber faltado a no cumplir lo que escribí en el protocolo presentado. Ahí está, la pregunta Ok, objetiva. Claro. bien. Se entiende la pregunta si lo que hiciste fue, digamos, no cumplir el protocolo que presentaste ante el SICUAL, entonces la teórica penalización debería venir a través del SICUAL, excepto que además alguien te denuncie ante el consejo. Si no, tampoco no se va a enterar. ¿No? ¿Se entiende? Ahora, sí entiendo lo que vos decís, que si esa misma maniobra inadecuada la realiza alguien que no está matriculado, entonces no puede ser punido. Esto es lo que venimos en todos los otros ámbitos peleando y discutiendo sobre el ejercicio ilegal. Si yo opero un perro y hago una mala praxis, entonces soy punida, pero si lo hace el verdulero, no. Y un Porque no es biólogo veterinario. que desarrolla Tampoco, vacunas, claro, tampoco. pierde Bueno, todo el entonces grupo por de eso, trabajo. pero por eso la discusión me parece que es bastante más amplia y que escapa, Sí, digamos, y sí, que sí. está buenísima y me parece que es un excelente debate que tiene que ser dado, ¿no? Y Sí, es por así. otro lado, siempre los comités hacen visitas a las maniobras. No, no. Y es otro de los puntos que digamos, críticos de los Que iguales. se cumpla. Y Claro, la que uno, revisión también de los integrantes y las y de rotaciones todo, respectivas. y de las capacitaciones, bueno, es un sistema imperfecto y perfectible. Creo que tenemos que seguir trabajando en eso. Mejorable. Sí. Mejorable, sí, no sé si perfectible, pero por lo menos mejorable. Sí. Pablo Regner, ¿tenías levantada la mano? No, no, era un parte contestarle un poquito el tema del proceso. Durante muchísimos años el Consejo estuvo tratando de empezar a matricular de a poco diferentes instituciones a nivel gubernamental. En el caso de las que hacen docencia, por ahora quedan separadas por un tema de leyes, pero el CONICET está en un intermedio porque no es una acción docente, sino que es una acción sobre la profesión. Entonces es muy posible que todos los veterinarios que trabajan en CONICET en breve se tengan que matricular y si no están matriculados ejerciendo sufran algún tipo de penalidad. Esto se viene tratando hace muchísimos años. Veremos cuándo eso surge. Eh, pero más allá de eso, si vos estás haciendo algún tipo de ejercicio de la profesión, tiene que estar matriculado. Y si hay algún problema en el ejercicio de la profesión, más allá de la acción del Consejo Veterinario, te puede acabar también un juicio por mala praxis. Entonces hay que siempre estar chequeando ese tipo de cosas. Pablo, te referís a un veterinario encargado del bioterio, no el veterinario cumpliendo otra función, como Sí. investigador, por ejemplo. No, no, pero si está como investigador haciendo manejo de animales y
veterinario está cumpliendo su profesión, o sea, puede manejar a esos animales a través de la profesión que adquirieron a través del título. Entonces, en ese momento ya está haciendo acción de la profesión y por ese motivo tiene que estar matriculado donde lo está ejerciendo. O sea, eso no hay muchas dudas. Entonces, hay que saber eso, que tiene que quedar bastante claro. Está bien, aunque haya otras profesiones que puedan cumplir potencialmente esa función y que no sean matriculables, digamos. Depende a qué función te referís que puedan cumplir otras profesiones. Acuérdense que están también las incumbencias veterinarias, o que son exclusivas. Entonces, si hay alguna otra profesión que está realizando una incumbencia profesional exclusiva veterinaria, le puede caber un juicio por uso indebido de su profesión. ¿Tá? Más allá de que sabemos que se realizan y que eso no está del todo controlado, porque obviamente hay ciertos lugares donde no llega todavía el Consejo a controlar, ni los colegios, pues no pasa solo en Capital Federal, sino pasa en provincia. Pero eso es un proceso que de a poquito se fue llevando. Hace muchísimos años no existían los controles sobre instituciones, por ejemplo, Fauna Nación, los hospitales, el Instituto Malbrán, diferentes institutos donde se manejan, donde hay bioterios y demás, y de a poco se fueron sumando esas instituciones gubernamentales a ver qué veterinarios tenían, quién eran los encargados de los animales, etcétera, etcétera. El proceso va a llevar posiblemente que en algún momento el CONICET esté dentro de esas instituciones, ¿no? Como para tenerlo a saber, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Gracias. Gracias. Bueno, ahí María Leticia me pide que explique un poquito cómo funciona nuestra comisión. Nosotros nos reunimos una vez por mes. Los temas a tratar, bueno, tiene que ver con todo esto que estamos hablando fundamentalmente y con acciones que podemos llegar a tener para vincular a los profesionales interesados en la temática con el Consejo para justamente tratar de aunar las problemáticas, sobre todo para buscar soluciones, digamos, o tratar de encontrar soluciones. Nosotros arrancamos este año con esta comisión, o sea, es nueva con respecto a las otras que son más antiguas, y bueno, y por ahora venimos discutiendo, digamos, este tema fundamental del rol del veterinario y la relación con las otras profesiones adscriptas digamos, a la ciencia de animales de laboratorio, y vuelvo a repetir que la comisión está abierta a recibir más participantes en nuestras reuniones y en nuestra nómina, y si tienen inquietudes o temas como estos que fueron surgiendo, también los podemos poner, digamos, en cartera, digamos, para discutirlos, ¿no? Esa es un poco la función y bueno, el trabajo cotidiano. Bueno, creo que podemos cerrar también por la hora para respetar las cenas familiares, y les agradecemos muchísimo por estar ahí del otro lado, por su participación. Sobre todo esta discusión siempre es muy enriquecedora y no se termina nunca, ¿no? O bueno, o por ahora no se termina, así que me parece que hay muchas cosas para seguir trabajando y para tratar de trabajar de manera conjunta, ¿no? Buenísimo. Bueno, Sí, muchas gracias por participar. gracias y estamos en contacto. Bueno, les Aquí agradecemos estamos. a todos la concurrencia y a las dos profesionales por la disertación. Buenas noches. Muchísimas Gracias, gracias por la buenas charla. noches. Chao, chao. Chao. Gracias, Pablo. Chao. Gracias.